Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os quiero contar qué fue el infame informe Flexner. Porque en 1910, hace apenas 100 años, ocurre algo que cambia absolutamente la manera en la que venimos practicando y entendiendo la medicina. Y quiero que sepáis qué es y por qué. Y vais a daros cuenta de la importancia de este dato, de la importancia de ser conscientes de nuestra historia para poder comprender por qué estamos donde estamos y por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, 1910 cambia la manera en la que vemos y practicamos la medicina. ¿Por qué? Bueno, hay que saber que antes de 1910, es decir, hace apenas 100 años, cuidado, que la manera en la que hacemos hoy medicina no es algo que haya venido evolucionando por la forma natural en la que evoluciona el conocimiento puesto uno arriba de otro, no es algo que se lleve demasiado tiempo haciendo si tienes en cuenta la historia de la humanidad. Apenas 100 años y menos es lo que lleva esta medicina occidental siendo practicada y entendida de la manera que lo es. Antes de eso, ¿qué pasaba? Pues hace más de 100 años, antes de 1910, antes del infame informe, la mayoría de los médicos estaban utilizando naturopatía, utilizaban fitoterapia, utilizaban osteopatía, electromedicina, homeopatía, es decir, todo lo que ahora se ha considerado que es alternativo. Esa era la medicina de verdad. Y después de 1910, después del infame informe, las escuelas de medicina cambian. Cambian, se reducen, se eliminan y ahora vamos a ver que fueron absolutamente secuestradas. Las facultades de medicina se reducen de 650 a solo 60. Pero vamos a ver por qué y cómo. Bueno, ¿por quién? Por quién es obvio y el por qué también, porque siempre es lo mismo. Sigue la pista del dinero. Siempre son los mismos. No es ninguna sorpresa ver quién hay detrás de las grandes compañías de salud, de las grandes compañías farmacéuticas. Los mismos, Rockefellers, fueron ellos. Fue la Fundación Rockefeller a través de la Fundación Carnegie, los filántropos quienes financiaron el infame informe que cambió las reglas de juego de la salud, que directamente secuestró la medicina. Fue la American Medical Association, la AMA, bueno, pues quiso elaborar un informe para ver cómo se estaba estudiando en las diferentes escuelas, a ver cómo se regulaba esa formación de los médicos y le pidieron a la Fundación Carnegie para el avance de la educación, se llama así la fundación, para que desarrollaran ese tipo de estudio y eligieron a Abraham Flexner. Pues uno pensará, pues será que el tal Abraham Flexner era un médico muy famoso, muy prestigioso, que había tenido muchísimo éxito curando a pacientes, pero no te creas que el comité de expertos que eligieron, en este caso, el experto mayor, pues era diferente de los comités de expertos que han elegido más adelante en otros temas. Y permitirme la ironía, pero es que hay veces que uno, pues en fin, ve cómo las cosas se repiten y cómo la historia se repite y cómo seguimos cayendo en las mismas trampas, ¿no? Bueno, pues aquí el comité de expertos, que en realidad era solo un experto, este Abraham Flexner, pues eso, no era precisamente ni médico, ni famoso, ni exitoso. De hecho, curiosamente, así como dato sin importancia, su hermano Simón Flexner, curiosamente sí era un reconocido virólogo que curiosamente, fíjate cómo es la vida, ¿no? Cuántas coincidencias, dirigía el Rockefeller Institute for Medical Research. Es decir, su hermano directamente, sin conflicto de interés ninguno, por supuesto, ¿no? Qué tontería, ¿cómo se te ocurre? Dirigía el Instituto de Investigación Médica de Rockefeller. Entonces, cuando a Abraham Flexner le encargan eso, dice, no, mire, ustedes se han confundido, yo creo que ustedes querían contar con mi hermano, porque yo no soy un profesional de la medicina. Y le dice, no, es que eso es lo que queremos a alguien, estamos buscando precisamente a alguien que no sea un profesional de la medicina, para que mire
cómo se está enseñando medicina. Dice que es que quería verlo desde la postura del educador. Bueno, el tema es que no cambiaron el cómo se educa, lo que cambiaron era el qué se educa. Entonces ahí no me cuadra mucho eso de que estuvieran buscando un educador para asegurarse que la pedagogía de las facultades fuera especialmente buena, sino que al final lo que cambiaron fue el qué se estudia, no el cómo. Bueno, la cuestión es que este señor, Abraham Flexner, pues acabó estudiando, mirando las diferentes escuelas de medicina, viendo qué se hacía, cómo se hacía, y elaboró el infame informe Flexner. ¿Cuántas Fs, verdad? Bueno, la cuestión es que cuando se publicó se recibió muy bien, por supuesto, porque claro, pues aquí es lo que pasa. Mirar, chicos, tenemos que entender una cosa. La ciencia en este momento que ha sido secuestrada, eso llevo décadas diciéndolo, la ciencia en este momento sirve para validar lo que los que están en el poder quieren validar. Eso es lo que hacen. Entonces, si alguien quiere validar algo, pues hace un informe científico. El nueva investigación demuestra que, pues ya está, ya lo tienes. Entonces, ese es el tema, ¿no? Que aquí estamos siempre sacando informes a posteriori de lo que los que están en el poder quieren conseguir. Y esto es lo que pasó aquí. Entonces, ellos querían cambiar la forma en que se hacía la medicina. Listo, hacemos un informe y ya está, y se acepta, y punto. Y así fue. Y así fue. El infame informe, y se aceptó. La mayor parte de las instituciones que se miraban ahí en el espejo de la Johns Hopkins, que es la que de alguna manera maneja el cotarro, pues ya os sonará, ¿no? Porque sigue manejando el cotarro. Pues empezaron a seguir la evaluación, las recomendaciones, pero claro, no todas pudieron seguirlo, las pequeñas cerraron, porque el modelo a seguir es el modelo institucional, fuerte, poderoso, donde todo viene siguiendo la pista del dinero. Entonces los que realmente tenían vocación de curar, los que realmente tenían experiencia, todos aquellos no pudieron seguir. Se eliminaron las escuelas rurales, se eliminaron las escuelas para pobres. Es más, en el informe Flexner se recomienda que las mujeres no estén dentro del servicio médico, ¿cómo se te ocurre? Y tampoco las personas de color. Bueno, literalmente, luego os lo enseño, el informe Flexner habla, pues, por supuesto, de los negros. Que, pues bueno, que haya algún médico negro para curar a la población negra, pues bueno, dentro de todo no está mal, porque ningún blanco va a ir a curar, a tratar a los negros enfermos. Eso está escrito en el informe Flexner, ¿ok? Entonces, el infame informe se presenta, se publica en 1910 y se convierte en la Biblia de la educación médica, sabiendo que, bueno, pues tenía un sponsor, tenía un claro conflicto de intereses, porque la persona que encarga el informe Flexner, o digamos el poder que encarga el informe Flexner, es el poder que tiene el dinero en ese momento, ¿sí? ¿Por qué eso es importante? Bueno, pensar, principios de 1900, la industria empieza la industria petroquímica, empiezan las refinerías de petróleo. ¿Quién tiene el 90% de las refinerías de petróleo? Adivina, tic-tac, tic-tac. Muy bien, Rockefeller. El 90% de las refinerías de petróleo, y empiezan a darse cuenta de que del petróleo se puede producir drogas farmacéuticas. En España no les llamamos mucho drogas, suena muy mal, ¿no? Les llamamos fármacos, simplemente. Bueno, entonces Rockefeller, dueño del 90% de la industria petroquímica, de la que se están empezando a sacar los productos farmacológicos, le encarga al señor Flexner, ante su sorpresa, porque dice, si yo no sé nada de esto, pero no importa, porque aquí no hace falta que sepas para poder hablar, pues que le haga un informe sobre la idoneidad de la medicina. Bueno, para los que no tienen paciencia, porque hay que tener mucha para leer el infame informe, que son 300 y pico páginas, y además escritas en un inglés bastante complicadito, pues hay 3 ideas básicas ahí. La primera idea básica es que el ser humano es solo biología. Para ahí tendríamos que irnos al secuestro de la ciencia un poquito más atrás, al mecanicismo, a todo el determinismo y todas esas otras cosas que en otros momentos hemos hablado y que seguiremos hablando de ello. Pero bueno, la idea aquí es que el enfoque a partir de ahora va a ser puramente materialista biológico, es decir, bioquímica y nada más.
El único nivel de tu existencia que la medicina va a empezar a partir de ese momento a entender es tu bioquímica, nada más. La base de todo es solo la pura biología. El cuerpo está separado de la mente, dicen ellos, y en los tratamientos solo se va a tener en cuenta el cuerpo. Eso es muy importante, porque ahí es donde estamos en el desastre que estamos, precisamente por negar toda la mayor parte de ti, que no es simplemente biología o bioquímica, ¿no? El segundo punto en el que incide el infame informe es la división en especialidades y subespecialidades, hasta el punto de que tú te especializas en ser cirujano ocular del ojo derecho, pero no del izquierdo. Hasta ese punto, y estos son casos reales, por supuesto. ¿Qué pasa? Divide y vencerás. ¿Qué pasa cuando tú te hiperespecializas? Pues que pierdes la noción del contexto, que pierdes la noción del todo. Y nosotros no somos una suma de 2 orejas, 4 pelos y 2 ojos, nosotros somos un todo. Y el cuerpo funciona como un sistema, es un organismo, no un mecanismo, y funciona como un todo, como un sistema. Cada cambio en una pequeña parte incide en el todo, pero para ellos no. Para Flexner, uno se tiene que hiperespecializar en la uña del dedo meñique de la mano izquierda porque es diferente de la uña del dedo meñique de la mano derecha. Entonces ahí tenemos, y no solo en la medicina, por supuesto, ¿no? Yo cuando estudié la licenciatura de ingeniería industrial, pues nosotros éramos ingenieros industriales, que en España son diferentes que en el resto del mundo, porque nosotros en España teníamos, si no recuerdo mal, 2 años comunes de todo, y ahí estudiabas mecánica, electricidad, electrónica, administración de empresas, mecánica de fluidos, construcción, estudiabas de todo. Y luego tú decidías, al final, y con poquitas asignaturas de diferencia en realidad, pues qué especialidad querías, pero tú habías visto todo lo que es la ingeniería, todos los ámbitos de la ingeniería industrial, no era solo administración de empresas, era pues más bien todo lo contrario, administración de empresas era como una economía, una asignatura, y bueno, pues alguna cosa así más, pero básicamente tú veías todo. ¿Ahora qué pasa? Pues que ahora desde el principio tú te especializas en la ingeniería de los tornillos para llave Allen y punto. Bueno, pues ahí es donde perdemos todo, ¿no? Perdemos la visión del conjunto y por tanto perdemos... Claro, luego tenemos que pelearla para hacer equipos interdisciplinares para recuperar pues la hiperespecialización que nos ha llevado a la pérdida de la visión global, ¿no? Bueno, en fin. Lo primero, tú solo eres un cuerpo y yo solo voy a tratar tu cuerpo y el resto, buena suerte. Lo segundo, tu cuerpo no lo voy a tratar como un cuerpo completo, lo voy a tratar simplemente como una suma de partes y me voy a especializar en la parte chiquitita y no voy a tener ni idea del resto y por tanto voy a perder la conexión entre, pues qué sé yo, tantas conexiones que tenemos en el cuerpo y que de a poquito algunas especialidades como la psico-neuroendocrino-inmunología, que hay que es como un trabalenguas, pues nos recuerdan que todo está unido, pues es que siempre ha estado unido. La cuestión es que nos lo han negado. Y la tercera es que, por supuesto, si tú solo eres un cuerpo y lo único que importa solo es la biología, pues el único tratamiento que tiene sentido es el farmacológico o, en casos extremos, la cirugía. Y esos son los 3 cambios principales que introduce el infame informe en la formación o la desinformación y la deformación de los profesionales de la medicina. Solo eres un cuerpo. Solo voy a tratar ese cuerpo a través de bioquímica y fármacos o como mucho corta y pega, es decir, cirugía, y me voy a hiperespecializar y por tanto no voy a verte como un todo, sino que vas a tener que ir de especialista en especialista intentando encontrar quién te da la clave de lo que te está pasando, porque no es a través de especialista por especialista, sino que el cuerpo es un todo. Bueno, pues el infame informe no solo se quedó reducido a Canadá y Estados Unidos como parecía al principio, sino que se extendió por todo el mundo, gracias por supuesto a otra organización con las mismas raíces, con los mismos intereses y con lo mismo todo, la cual conocemos muy bien porque venimos 3 años hablando de ella, la Organización Mundial de la Salud. Y pues en nombre del bienestar, siempre, por favor, ¿cómo se te ocurre? En nombre del bienestar y de la salud de todos los pueblos de la tierra y con el derecho a la salud para todos, pues se establecen esas normas internacionales de cómo se debe hacer la medicina. Y de esa manera,
la salud o la medicina, vamos a decir, pasa de estar en manos de personas que genuinamente querían ayudar a otros a estar en manos de aquellos que solo se quieren enriquecer. Porque, seamos honestos, como he dicho tantas veces, pensar que los fabricantes de armas buscan la paz es un poco ingenuo, ¿verdad? Pues sí, igual de ingenuo que pensar que las industrias farmacéuticas quieren que te cures. O sea, no hay que invocar a mucha conspiranoia ahí, es simplemente sentido común. De hecho, Ghislaine Langtot, en el libro de la mafia médica, ella lo explica muy bien y dice: la estrategia consiste en tener enfermos crónicos que tengan que consumir todo tipo de productos paliativos, es decir, productos para tratar solo los síntomas, medicamentos para aliviar el dolor, bajar la fiebre, disminuir la inflamación, pero nunca fármacos que pudieran resolver una dolencia, porque eso no es rentable. En fin, vamos a ver, os voy a mostrar el infame informe para que lo veáis. ¿Dónde estoy? Que me he perdido a mí misma. Aquí está el infame informe, que tiene 364 páginas, y aquí, por ejemplo, pues os he sacado este capítulo 14, la educación médica del negro. Entonces aquí dice: el cuidado médico de la raza negra nunca se le debería dejar a los médicos negros. Sin embargo, bueno, pues sí, pues un poquito, vamos a dejarles un poquito, ¿no? La práctica del doctor negro se vería limitado a su propia raza, por supuesto. No, porque pues es mejor, ¿no?, que un médico negro bueno trate a sus propios congéneres de su raza que no un pobre blanco, ¿no? O sea, esto no tiene mucho sentido. En fin, ahí os lo dejo porque es una joya. Y luego aquí encontré este otro artículo bastante interesante. Dice: el informe Flexner de 1910 y su impacto en la medicina complementaria y alternativa, que en inglés le llaman CAM, y en la psiquiatría en el siglo XX, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí te va diciendo cómo ese informe Flexner, que venía de... el desarrollo se basó en la reestructuración de las universidades, siguiendo el informe de la Johns Hopkins, que os sonará también, ¿no?, que lo había hecho el político y administrador de ciencias Abraham Flexner. Y el informe Flexner venía por la Fundación Carnegie y tenía, pues bueno, tuvo una gran influencia en todo, por supuesto, en psiquiatría y en todo, porque si fíjate, un tema como la psiquiatría, ¿no?, que te está hablando de la mente. Pero claro, para los médicos lo único que existe es el cuerpo, por tanto la mente va a ser simplemente una suma ¿de qué? Pues de bioquímica, de neurotransmisores, de desequilibrios químicos, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, ese es el paradigma de la biomedicina. Por cierto, yo tengo un doctorado en biomedicina con un cum laude, o sea que creo que puedo hablar algo de ese tema. Bueno, entonces aquí habla de eso, ¿no?, de cómo pues se han cerrado muchos hospitales que estaban orientados hacia las medicinas complementarias y alternativas. Qué curioso, ¿no?, que se cierren esos, porque claro, pues si solo hay bioquímica, pues ¿para qué nos vamos a preocupar de nada más? A pesar de eso, el artículo es bastante pro Flexner, ¿no?, pro regulaciones y tal, pero luego vienen las citaciones, y en las citaciones me llama mucho la atención algunas de las cosas que ponen, ¿no?, porque cuando tú escribes un artículo científico, pues siempre hay una parte de introducción en la que pones un contexto, y en ese contexto hace referencias a otros estudios que haya habido, ¿no? Entonces ahí es donde aparecen las citaciones. Por cierto, que en todo estudio científico también hay una discusión, es decir, hay un contraste de lo que yo pienso con lo que tú piensas, para que así veamos si hay contradicciones o cómo podemos eliminar esas contradicciones, porque si hay una contradicción, entonces eso ya no es válido. Tiene que ser que no tenga contradicción para que pueda ser un buen conocimiento. Pero, bueno, curiosamente eso también hace rato que no lo vemos, ¿eh? Bueno, hoy estoy un poco irónica, me permitís. Flexner no fue un médico y solo fue a ver cómo eran las escuelas de medicina en Estados Unidos, Canadá y algunas de Europa, no muchas, pero algunas. Y vio que la mayoría de las escuelas pues no estaban de acuerdo con el modelo que él piensa que tiene que ser. Él piensa que tiene que ser.
Abraham Flexner, hermano de Simon Flexner, virólogo de la Fundación Rockefeller. Abraham Flexner, contratado por la Fundación Rockefeller a través de la Fundación Carnegie, que no es médico y que te dice que hay que enseñar en las facultades de medicina. Todo tiene mucho sentido, ¿eh? Pero no era un médico, solo era un profesor de secundaria, que no tiene ni idea, dice aquí, he had no idea, de lo que era importante para llegar a ser médico. Qué curioso, ¿no? O sea, la citación esta me encanta, me parece una cosa maravillosa. Dice, después de 100 años de la implantación del informe Flexner, que se completó en 1913 y por tanto el centenario se completó en 2013, hemos visto el resultado devastador de, bueno, pues de todo lo que está pasando. Aquí habla de la pandemia, porque este artículo era una citación de la pandemia, ¿no? En fin, el gran problema es que como quitaron todo de la medicina que no fuera la pura biología, pues ¿cómo vas a entender ahora por qué te enfermas? Si para poder entender por qué te enfermas necesitas reconocer muchas otras partes de ti, entre otras tus emociones, tu mente, tu energía e incluso pues tu espíritu, ¿no? Hay que reconocer qué somos, no puedes estar simplemente diciendo, ah, bueno, pues esto es lo único que hay, pues esto es lo único que tratamos. No, hombre, no, eso es una barbaridad. En fin. Luego aquí hay otros artículos también que tienen títulos interesantes. ¿Son las vacunas la única solución para controlar la pandemia? Y aquí te dice, también te habla de este informe Flexner diciendo que el 80% de las escuelas de medicina cerraron porque en ellas, ¿qué estaban explicando? Medicina natural, medicina de hierbas, homeopatía, quiropráctica y otras técnicas naturales que ven al paciente holísticamente y no solo en partes, que es lo que la medicina moderna está proponiendo a través del infame informe. Entonces, bueno, menos mal que todavía hay gente que piensa y que publica cosas. Entonces dice aquí, en este sentido, y esto seguramente sea otra cosa, la medicina moderna entiende que todo tiene que ser, todo lo que es científico solo se considera científico aquello que se pueda probar a través de técnicas de laboratorio radiológicas. Sí, que ese es el gran problema, es el gran materialismo que tenemos. Y eso es por lo que, bueno, pues las escuelas que en ese momento estaban funcionando en una forma más holística, las escuelas de homeopatía, las de medicina de hierbas, de fitoterapia, medicina natural, tuvieron que cerrar porque no cumplían los requerimientos del infame informe Flexner. Y a partir de ese periodo, solo el 20% de las escuelas de medicina se cierran. La cuestión hoy es que esa visión incompleta del ser humano, en el que todas las escuelas de medicina están viviendo y están enseñando a nuestros futuros doctores, estoy simplemente leyendo este artículo, están enseñándoles a prescribir medicaciones que están generando daño a los pacientes, a la energía vital de los pacientes, y eso se ha demostrado en estos artículos de bla, bla, bla. ¿Sí? En este sentido, la medicina moderna entiende que todo lo que sea científico solo es lo que se puede probar, otra vez, creo que esto ya lo he leído, por test de laboratorio y radiológico, si es que está repetido este párrafo. Ok. Y aquí hay otro artículo bastante interesante también. ¿Por qué los pacientes con gastritis crónica no mejoran con las drogas prescritas en este momento? Ay, mira, y este se anima a mencionar a Hipócrates. ¿Qué cosa? ¿Cómo se te ocurre mencionar a Hipócrates, que solo es el padre de la medicina, en un artículo? Que dice que deberíamos, este artículo se basa en los pensamientos de Hipócrates, que dice que deberíamos considerar medicinas antiguas antes de nuestras prácticas actuales de medicina, porque, bueno, pues, porque realmente no está funcionando. Para entender mejor qué puede estar pasando con nuestros pacientes, en este caso, pues según este autor, infectados, que nuestra medicina no es capaz de entender, a partir de, sobre todo debido a lo que se hizo a partir del informe Flexner, 1910-1913. En la implantación final, en 1913, todas las escuelas que estaban enseñando a los médicos a ser más naturalistas, una medicina más natural, como la quiropraxia, la homeopatía, la medicina, la fitoterapia y otras necesidades, se cerraron.
Entonces, claro, en fin, dejo de compartiros esto ya porque me puedo pasar horas hablando de estos mismos temas, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta, como yo digo, de que, bueno, el infame informe Flexner, elaborado por Abraham Flexner, hermano de Simon Flexner, virólogo de la Fundación Rockefeller, que fueron los mismos que encargaron el informe Flexner. Rockefeller, dueño del 90% de las industrias petroquímicas donde estaban empezando a hacer todas las drogas farmacológicas. Bueno, creo que ahora ya veis un poquito mejor por qué la medicina ha sido secuestrada. La ciencia entera ha sido secuestrada, pero hoy solo saco esta pildorita sobre el infame informe y sobre la manera en la que hacemos medicina. El informe Flexner redujo la mirada, nos hizo pensar, hizo creer a los médicos que están estudiando bajo su influjo que somos solo biología, además una biología por partes, totalmente especializada, y que lo único que podemos hacer es aprender cómo funciona un cuerpo sano, biológicamente, fisiológicamente, luego ver cómo es un cuerpo enfermo y ver qué drogas le tengo que dar para que se mantenga. Entonces, bueno, en fin, yo creo que la reflexión está muy clara, creo que la idea está muy clara de por qué estamos donde estamos y de la importancia de empezar a reconocer otras partes de nosotros mismos, de empezar a integrar esas otras partes de nosotros también en la manera en la que hacemos medicina. Por suerte, hay también muchos buenos médicos ahí fuera. También hay muchos médicos que se han dado cuenta, más allá de lo que les han enseñado en las facultades, que eso no era todo, que no era todo lo que había, que no era oro todo lo que reluce y que nosotros tenemos muchas más partes, que hay que integrar, que hay que acomodar, que hay que atender, porque nunca vas a poder comprender por qué te enfermas si estás negando la mayor parte de ti. Bueno, hasta aquí lo que os quería contar hoy. Deseo que tengáis un día maravilloso y nos vemos prontito.